¿Puedes ser completamente feliz sin depender de nadie? 10 enseñanzas budistas para vivir en libertad interior. Introducción. Hay una pregunta que pocos se atreven a hacerse con honestidad. ¿Soy capaz de ser completamente feliz sin depender de nadie? No de una pareja, no de la aprobación de los demás, no de las palabras de aliento de un amigo, no del reconocimiento de un jefe. Solo tú, contigo mismo, en completa paz. Vivimos en un mundo que desde pequeños nos enseñó que la felicidad se encuentra afuera, que necesitamos a alguien que nos ame para sentirnos valiosos, que la soledad es un castigo, que sin la aprobación de los demás somos menos. Y poco a poco, sin darnos cuenta, construimos nuestra vida entera sobre una fundación de arena, la necesidad constante de que algo o alguien externo nos complete. Pero hace más de 2500 años, un hombre llamado Siddhartha Gautama se sentó bajo un árbol sagrado, observó profundamente su mente y su existencia y descubrió algo que cambió para siempre la historia del pensamiento humano. Todo lo que necesitas para ser libre ya está dentro de ti. Ese hombre se convirtió en el Buda, el despierto, y las enseñanzas que comparte desde ese momento de iluminación forman un mapa preciso, práctico y profundamente compasivo hacia una vida que no depende del mundo exterior para florecer. En este video encontrarás 10 enseñanzas budistas fundamentales que tienen el poder de transformar radicalmente tu relación contigo mismo y con los demás. No te pedirán que dejes de amar, no te pedirán que te conviertas en un ser frío e insensible. Al contrario, te invitarán a amar con mayor libertad, mayor profundidad y mayor autenticidad, precisamente porque ya no necesitarás al otro para sobrevivir emocionalmente. Prepara tu mente, abre tu corazón. El camino comienza aquí. Enseñanza 1. La impermanencia. Todo pasa, y eso es una bendición. La primera gran verdad sobre la naturaleza de todas las cosas. Existe una palabra en lengua pali, el idioma en que fueron escritas las primeras enseñanzas del Buda, que resume por sí sola una de las verdades más profundas y liberadoras que la humanidad haya formulado. Esa palabra es anicca y significa impermanencia. Todo pasa, todo cambia, nada dura para siempre. A primera vista, esta verdad puede parecer oscura o incluso aterradora. Vivimos en una cultura que lucha contra el cambio, que resiste la pérdida, que gasta fortunas enteras intentando preservar lo que es, congelar lo que fluye, inmortalizar lo que por naturaleza está destinado a desaparecer. Queremos que las cosas buenas duren siempre. Queremos que las personas que amamos nunca se vayan. Queremos que nuestros éxitos sean eternos. Pero lo que el Buda descubrió bajo el árbol de la Bodhi fue esto. No es la impermanencia en sí lo que causa el sufrimiento, es nuestra resistencia a la impermanencia. Es nuestro rechazo a aceptar que las cosas cambian. Es nuestro apego desesperado a lo que por naturaleza está destinado a transformarse. Piensa en la última vez que sufriste una ruptura amorosa, una amistad que se apagó, un empleo que perdiste, una etapa de tu vida que deseabas prolongar indefinidamente. En cada una de esas situaciones, el sufrimiento no venía tanto de la pérdida en sí, sino de tu incapacidad, perfectamente humana, perfectamente comprensible, de aceptar que esa cosa, esa persona, esa etapa, estaba destinada a cambiar. La dependencia emocional como rechazo a la impermanencia. La dependencia emocional es, en su raíz, una forma de resistencia a la impermanencia. Cuando dependemos emocionalmente de otra persona, le estamos diciendo, sin quizás darnos cuenta, tú eres mi permanencia en un mundo cambiante. Sin ti no soy nada, sin ti no estoy seguro, sin ti no existo plenamente. Hacemos del otro el baluarte contra el vacío, el ancla contra la tormenta, la prueba viviente de que algo en nuestra vida es estable y cierto. Y cuando esa persona cambia, porque cambiará, como todo cambia, cuando evoluciona, se aleja, se transforma, lo vivimos como una traición, como un abandono, como una catástrofe existencial. Pero no es una traición, es simplemente la naturaleza de las cosas.
El Buda enseña que comprender verdaderamente la impermanencia, no intelectualmente, sino en la carne, en el cuerpo, en la manera en que habitas cada instante de tu vida, es uno de los actos más liberadores que un ser humano puede realizar. Porque cuando aceptas de verdad que todo pasa, algo extraordinario ocurre, dejas de agarrarte, aprendes a sostener las cosas ligeramente, a apreciarlas plenamente, a atesorarlas profundamente, pero sin el miedo crispado de perderlas. La belleza de las cosas efímeras. Existe en Japón una tradición cultural llamada Mono de no Awara, traducida como la belleza conmovedora de las cosas efímeras. Es esa emoción compleja y magnífica que se siente al contemplar los cerezos en flor, sabiendo que solo florecen unos días. Los cerezos no serían tan hermosos si florecieran todo el año. Es precisamente su carácter efímero lo que los hace tan preciosos, tan conmovedores, tan profundamente bellos. Lo mismo sucede con todo lo que amas, en tu vida. Tus relaciones no son valiosas a pesar de su impermanencia, son valiosas por ella. Cada momento compartido con alguien que amas es único, irreemplazable, y tanto más precioso porque no volverá jamás exactamente de la misma manera. Cuando integras la impermanencia no como una amenaza, sino como una invitación a estar plenamente presente, dejas de vivir con miedo a perder y empiezas a vivir con gratitud por tener. Esta transformación es fundamental. Es el primer paso hacia una vida sin dependencia emocional. Enseñanza 2. Anatta, no eres lo que crees ser. La disolución del ego y el nacimiento de la verdadera libertad. Si la impermanencia es una de las 3 marcas de la existencia según el budismo, anatta, la no existencia de un yo fijo y permanente, es definitivamente la más perturbadora, la más radical y, paradójicamente, la más liberadora. Desde tu nacimiento, has construido una historia sobre ti mismo, una historia coherente, narrativa, que comienza con Naciel, que incluye tus éxitos y fracasos, tus amores y penas, tus fortalezas y debilidades. Esta historia se ha reenriquecido con el tiempo, se ha consolidado, se ha convertido en lo que llamas tu identidad, tu yo, tu ser. Y la defiendes con una energía considerable. Reaccionas cuando alguien la cuestiona. Sufres cuando alguien no te ve como tú te ves a ti mismo. Tienes miedo de que si esta historia se derrumba, si pierdes tu empleo, tu estatus social, tu relación amorosa, tu reputación, desaparecerías con ella. El Buda dice, esta historia no eres tú. Este yo que defiendes tan celosamente no es una realidad fija, sólida y permanente. Es una construcción, un proceso, un flujo constante de percepciones, pensamientos, emociones y sensaciones que cambian de instante en instante. El ego, escudo o prisión. Todos hemos desarrollado un ego, esa imagen de nosotros mismos que proyectamos hacia el mundo y que protegemos de cualquier cuestionamiento. Y ese ego tiene una utilidad, nos permite funcionar en el mundo social, mantener coherencia en nuestras relaciones, situarnos en el espacio y en el tiempo. Pero el ego se convierte en un problema y en una fuente profunda de dependencia emocional cuando lo confundimos con lo que somos verdaderamente. Cuando creemos que esa imagen de nosotros mismos es nuestra identidad real y definitiva. Cuando necesitamos que los demás nos confirmen constantemente esa imagen para sentirnos existentes. Ahí nace la dependencia a la validación externa. Necesitamos que los demás nos digan que somos inteligentes, bellos, capaces, amables. No porque necesitemos información sobre nosotros mismos, sino porque necesitamos que nuestro ego sea alimentado, confirmado, mantenido vivo. Y eso crea una dependencia profunda. Nos convertimos en mendigos de autoestima, buscando afuera lo que no encontramos dentro. ¿Quién eres realmente? Si no eres tus pensamientos, y no lo eres porque los observas, ¿quién eres? Si no eres tus emociones, y no lo eres porque las sientes pero no duran, ¿quién eres? Si no eres tu cuerpo, que cambia constantemente, ¿quién eres? Si no eres tus roles sociales, padre, madre, hijo, empleado, amigo, ¿quién eres cuando esos roles desaparecen? El budismo no responde esta pregunta con palabras, te invita a explorar, a sentarte en la meditación y observar. Lo que emerge de esta exploración es difícil de describir, pero quienes lo han experimentado reportan algo similar,
Una presencia vasta, silenciosa, no personal, que jamás ha necesitado ser validada, que jamás ha sido herida, que jamás ha carecido de nada. Esa presencia, esa conciencia pura, eso eres fundamentalmente, y no necesita a nadie para existir. Enseñanza 3. El noble camino octáptule, construir tu vida desde adentro. Cuando el Buda pronunció su primer discurso después de su iluminación en el Parque de los Ciervos, en Sarnath, expuso lo que se ha convertido en una de las enseñanzas más prácticos y completos de toda la historia espiritual de la humanidad. El noble camino octáptule. Este camino no es una lista de mandamientos, no es una serie de prohibiciones morales impuestas desde afuera. Es un mapa preciso y matizado para construir una vida que nazca desde adentro, en lugar de ser dictada por las circunstancias externas, las expectativas de los demás o los caprichos de nuestras emociones. Enseñanza 7. El karma. El poder de convertirte en el arquitecto de tu vida. Retomar las riendas de tu existencia. La palabra karma es uno de los términos budistas más malentendidos en la cultura popular. No es un castigo cósmico ni una fatalidad. En su sentido original y profundo, el karma significa simplemente acción intencional. Cada acción que realizas, cada pensamiento que eliges sostener, cada palabra que pronuncias, cada comportamiento que adoptas, crea condiciones que influyen en lo que vivirás en el futuro. La libertad kármica. Romper los ciclos. Si continúas eligiendo los mismos pensamientos, los mismos comportamientos, los mismos esquemas relacionales, si continúas buscando tu valor en la mirada de los demás, borrarte para evitar el conflicto, quedarte en relaciones que te disminuyen por miedo a la soledad, continuarás creando las mismas condiciones, viviendo los mismos sufrimientos, repitiendo los mismos ciclos. La belleza de la enseñanza kármica es que coloca el poder del cambio en tus manos. No eres la víctima impotente de tu pasado. Puedes, a cada instante, elegir diferentemente. Puedes elegir hablar con respeto de ti mismo. Puedes elegir poner un límite. Puedes elegir quedarte con el incómodo de la soledad en lugar de precipitarte en una relación que te disminuye solo para llenar el vacío. La responsabilidad kármica es una invitación, no un juicio. Dice, mira, ve honestamente. Y ahora, a partir de este instante, elige conscientemente. Enseñanza 8. La sangha, la comunidad como apoyo, no como muleta. Sería profundamente erróneo concluir que el camino hacia la libertad interior es un camino solitario. El Buda mismo vivía en comunidad, y uno de los 3 joyas del budismo es la sangha, la comunidad. Los seres humanos necesitan conexión. Es un hecho biológico, psicológico y espiritual. La pregunta no es entonces, ¿cómo puedo dejar de necesitar a los demás? La verdadera pregunta es, ¿cómo puedo relacionarme con los demás de una manera que sea nutritiva para todos en lugar de agotadora y dependiente? La diferencia entre el apoyo y la muleta. Una muleta es útil cuando tienes una pierna rota, pero si continúas usando la muleta mucho después de que tu pierna sanó, tu músculo se atrofia. Muchas de nuestras relaciones funcionan según este modelo. Fuimos heridos y encontramos en otra persona una muleta. El problema no es esa persona. El problema es que nunca volvimos a caminar solos. En tu vida cotidiana busca crear una sangha informal, un círculo de personas que te conocen profundamente, que te apoyan en tu crecimiento, que pueden decirte verdades difíciles con amor. Estas relaciones nutren sin crear dependencia, fortalecen en lugar de debilitar. Enseñanza 9. El camino del medio, ni extremo ni indulgencia. El equilibrio como fundamento de la libertad. Antes de su iluminación, el Buda había vivido 2 extremos, los años de vida principesca en el lujo y la indulgencia, y años de ascetismo severo y privaciones extremas, y descubrió que ninguno de esos extremos conducía a la paz verdadera. Fue en el equilibrio, lo que llamó el camino del medio, donde finalmente encontró el sendero hacia el despertar. Los 2 extremos de la dependencia y el aislamiento. En el ámbito de las relaciones y la vida emocional,
Oscilamos frecuentemente entre dos extremos igualmente problemáticos. Por un lado, la fusión y la dependencia total, disolverse en el otro, perder los propios límites, necesitar validación permanente. Por el otro, el retiro y la invulnerabilidad total, construir muros tan gruesos que nadie pueda realmente tocarte, rechazar cualquier forma de vulnerabilidad. El camino del medio propone la interdependencia consciente, dos seres enteros que se encuentran no porque se necesitan la una a la otra para existir, sino porque eligen compartir la existencia que cada una ha construido para sí misma. Es la diferencia entre dos personas que se aferran la una a la otra para no ahogarse y dos personas que saben nadar y eligen nadar juntas. Enseñanza 10. El despertar cotidiano. Cada instante como oportunidad de libertad. La revolución silente que lo cambia todo. Llegamos a la 10ª y última enseñanza, y quizás la más importante de todas. El despertar no es un destino, es un proceso. No es un estado permanente que alcanzarás un día y en el que permanecerás para siempre. Es una calidad de atención, de presencia, de libertad interior, que puede manifestarse en cada instante ordinario de tu vida, en la manera en que lavas los platos, escuchas a un amigo, respondes a una decepción, te tratas después de un error. El monje zen y la taza de té. Existe una historia zen clásica. Un monje viene a ver a un maestro célebre y le dice: «He venido después de mucho estudiar, mucho meditar, mucho viajar. ¿Qué debo hacer más para alcanzar el despertar?». El maestro comienza a servir té en la taza del monje. Sirve, 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 y cuando la taza está llena, continúa sirviendo. El té se derrama sobre la mesa, sobre el suelo. El monje dice: «La taza está llena, no puede contener más té». El maestro sonríe y dice: «Como esta taza, estás lleno de tus propias opiniones, tus propias certezas, tus propias ideas sobre lo que es el despertar. ¿Cómo puedo mostrarte si primero no te vacías?». La libertad que buscas, esa libertad de no depender más de la mirada de los demás, de no necesitar validación exterior, de no aferrarte desesperadamente a personas o situaciones por miedo al vacío, no es algo que encontrarás en el futuro. Está disponible ahora, en este instante preciso. No porque hayas resuelto todo o curado todo, sino porque en este instante puedes elegir estar presente. Puedes elegir tratarte con bondad. Puedes elegir respirar, sentir tu cuerpo, notar que existes, que estás aquí, que esa existencia simple y directa no necesita el permiso de nadie para ser real y valiosa. Eso es el despertar cotidiano. No una experiencia mística, una elección, repetida, instante tras instante, con paciencia y con amor propio. Enseñanza 12. La compasión. Sanar el mundo comenzando por ti mismo. La compasión en el budismo no es lástima, no es esa emoción que sientes cuando ves a alguien sufrir y te sientes superior porque tú no estás en su lugar. La compasión budista, lo que en sánscrito se llama karuna, es algo mucho más profundo y mucho más poderoso. Es la capacidad de sentir el sufrimiento del otro como si fuera tuyo, sin perderte en él, sin ahogarte en él, sin necesitar rescatar a nadie para sentirte útil. Esta distinción es crucial para quienes sufren de dependencia emocional, porque muchas personas confunden la compasión con el sacrificio total de sí mismas. Se dicen: si soy una buena persona, debo poner las necesidades de los demás antes que las mías. Si alguien sufre a mi lado, es mi responsabilidad hacer que deje de sufrir. Si no puedo solucionar el dolor del otro, he fallado como ser humano. Esta no es compasión, es codependencia disfrazada de virtud. La compasión que libera. La verdadera compasión budista comienza con una pregunta honesta. ¿Puedo ver el sufrimiento del otro sin necesidad que deje de sufrir para sentirme bien yo? Porque si necesitas que el otro deje de sufrir para sentir paz, no estás practicando compasión, estás practicando control emocional disfrazado de amor. El Buda enseñaba que la compasión genuina nace cuando uno mismo ha tocado su propio sufrimiento con honestidad y ternura. Cuando has aprendido a sentarte con tu propio dolor sin huir de él, sin anestesiarlo, sin proyectarlo en los demás,
Entonces y solo entonces puedes acompañar a otro en su sufrimiento sin perderte. La compasión que libera es la que dice, veo tu dolor, estoy aquí, y confío en que tienes la fuerza para atravesarlo. No intenta arreglarte, no te rescata, no te hace dependiente de su presencia para sobrevivir, simplemente acompaña. Y ese acompañamiento, ligero y amoroso, es uno de los regalos más grandes que un ser humano puede ofrecer a otro. Practica hoy la compasión comenzando por ti mismo. Cuando cometas un error, en lugar de flagelarte, di, esto duele, lo entiendo, y me acompaño en esto con ternura. Ese simple gesto es revolucionario, porque un corazón que sabe acompañarse a sí mismo en el dolor puede acompañar a cualquier ser vivo en el suyo. Enseñanza 12. La ecuanimidad, la paz que no depende del clima emocional. Existe en el budismo una cualidad mental que los maestros consideran la más elevada y la más difícil de cultivar. Se llama upekkha en pali y se traduce como ecuanimidad. No como indiferencia, no como frialdad, sino como esa capacidad extraordinaria de permanecer estable, enraizado y en paz, independientemente de lo que el mundo exterior te presente. El árbol en la tormenta. Imagina un árbol de raíces profundas durante una tormenta. Las ramas se mueven, se agitan, el viento las dobla con fuerza. Pero las raíces no ceden. El árbol no huye de la tormenta, no intenta detenerla, no se colapsa porque el viento sopla. Permanece, presente, enraizado. Eso es la ecuanimidad. Para quienes sufren de dependencia emocional, la ecuanimidad es tal vez la cualidad más transformadora que pueden cultivar. Porque la dependencia emocional vive en la inestabilidad. Vive en esa montaña rusa constante donde tu estado de ánimo depende enteramente de lo que el otro dice, piensa, siente o hace. Si te llama, estás bien. Si no te llama, estallas. Si te sonría, el día es perfecto. Si está distante, el mundo se derrumba. Esta es una vida vivida a merced del clima emocional de los demás, y es agotadora. El espacio entre el estímulo y la respuesta. La ecuanimidad no te pide que dejes de sentir. Al contrario, te invita a sentir con plena intensidad sin ser arrastrado por lo que sientes. Puedes sentir tristeza sin convertirte en la tristeza. Puedes sentir alegría sin aferrarte a ella con desesperación. Puedes sentir amor sin hacer del amor una cadena. La clave práctica de la ecuanimidad es el espacio entre el estímulo y la respuesta. Alguien dice algo que normalmente te haría reaccionar de inmediato. En lugar de reaccionar automáticamente, respiras. 1 segundo, 2 segundos. Ese espacio minúsculo es donde vive tu libertad. Con práctica diaria, ese espacio se amplía. Se convierte en minutos, en horas, y eventualmente en una estabilidad de fondo que no desaparece cuando el mundo externo se agita. Esa estabilidad es lo que el Buda llamaba la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y no la encuentras en ninguna persona ni en ninguna circunstancia externa. La encuentras en el centro silencioso de ti mismo. Enseñanza 13. El desapego de los resultados. Actuar sin necesidad de ganar. Hay una enseñanza que aparece en el budismo y que resuena profundamente. La acción sin apego al resultado. Se entiende como actuar con plena dedicación, con todo tu corazón, con todo tu esfuerzo, pero sin hacer del resultado el fundamento de tu paz interior. Esto toca directamente el corazón de la dependencia emocional, porque gran parte de nuestro sufrimiento relacional viene de actuar con una agenda oculta. Hacemos cosas para los demás esperando algo a cambio. A veces es amor, a veces es reconocimiento, a veces es que el otro cambie, a veces es simplemente que digan gracias. Y cuando ese resultado no llega, el dolor es inmenso, porque habíamos invertido en la acción no por la acción misma, sino por el resultado que esperábamos obtener. Dar sin condiciones. El Buda enseñaba que el sufrimiento que viene de las relaciones casi siempre tiene esta estructura. Di esperando recibir y no recibí lo que esperaba.
No es que dar sea malo. Es que dar con condiciones, con expectativas no declaradas, con una deuda implícita que el otro no sabe que tiene, es una forma de manipulación disfrazada de generosidad. La libertad está en aprender a dar completamente, sin expectativas, a decir una palabra amable porque es lo correcto, no porque esperas que te la devuelvan. A ayudar porque tu naturaleza compasiva se expresa en el acto de ayudar, no porque quieres crear una obligación. A amar porque el amor es tu estado natural de ser, no porque esperas que te amen de vuelta exactamente de la misma manera. La libertad del que actúa sin esperar. Cuando actúas sin apego al resultado, algo extraordinario sucede. Dejas de vivir en la espera ansiosa. Dejas de revisar si el otro respondió como debería. Dejas de calcular si el balance emocional está equilibrado. Simplemente actúas, con plenitud, y dejas que la vida lleve cada acción a donde deba ir. Esa es una libertad que pocos conocen y que todos pueden cultivar. Enseñanza 14. Los 3 venenos. Reconocer lo que envenena tu mente para sanarlo. En el centro de la rueda del Dharma budista, la representación simbólica del ciclo del sufrimiento, hay 3 animales que se muerden la cola en un círculo perpetuo. Un cerdo, una serpiente y un gallo. Representan los 3 venenos de la mente: la ignorancia, el odio y el apego. El Buda identificaba estos 3 como las causas raíz de todo el sufrimiento humano. Y cuando los examinas honestamente en el contexto de la dependencia emocional, su presencia es inmediata y reveladora. El primer veneno, la ignorancia, moja en sánscrito. No la ignorancia de no saber cosas, sino la ignorancia fundamental de no ver la realidad tal como es, de creer que el yo que creemos ser es sólido y permanente, de creer que la felicidad puede encontrarse afuera, de creer que necesitamos a otro para ser completos. Esta ignorancia es el suelo fértil en el que crecen todos los demás venenos. El segundo veneno, el odio o la aversión, dvesha. En el contexto de la dependencia emocional, el odio no siempre se manifiesta como furia. Con mucha más frecuencia aparece como rechazo al malestar, como huida al dolor, como incapacidad de tolerar la soledad o la incomodidad. Cada vez que buscamos desesperadamente compañía para no quedarnos solos con nosotros mismos, estamos manifestando el segundo veneno, la aversión a lo que es. El tercer veneno, el apego, o el deseo compulsivo, raga, es ese querer insaciable que siempre pide más. Más atención, más confirmación, más amor, más seguridad. Es el hambre que no se sacia porque come de la fuente equivocada. El apego que dice, si tuviera más de esto, entonces estaría bien. Y claro, nunca hay suficiente, porque la satisfacción duradera no viene de afuera. La luz que disuelve los venenos. La buena noticia es que el Buda no identificó estos venenos para que te flageles por tenerlos. Los identificó porque nombrar algo es el primer paso para transformarlo. Cuando notas que estás actuando desde la ignorancia, el odio o el apego, no te condenes. Observa con curiosidad. Di simplemente, ahí está el veneno. Y en esa observación comienza la sanación. Porque la luz de la conciencia disuelve los venenos sin que tengas que hacer un esfuerzo extraordinario. Solo tienes que ver con honestidad y sin juicio. Y lo que ves claramente ya no puede controlarte de la misma manera. Enseñanza 15. El despertar es ahora. No eres el problema que crees ser. Llegamos al último enseñanto. Y quiero que te quedes con esto como si fuera lo único que escucharas hoy. No eres el problema que crees ser. Toda tu vida quizás te han dicho que eres demasiado sensible, demasiado intenso, demasiado dependiente, demasiado necesitado. Y quizás has internalizado esos mensajes tan profundamente que ya no sabes distinguir entre lo que realmente eres y lo que te dijeron que eras. La naturaleza de Buda en ti. El budismo tiene una perspectiva radicalmente diferente sobre la naturaleza humana.
No parte de la idea de que somos seres caídos que necesitan ser salvos. No parte de que somos fundamentalmente defectuosos y que la vida espiritual es un proceso de reparación. Parte de algo mucho más luminoso y mucho más verdadero. Todos los seres sintientes poseen la naturaleza de Buda, la capacidad de despertar, la semilla del entendimiento pleno, el potencial de la libertad completa. No como una promesa futura, como una realidad presente que simplemente no ha sido reconocida aún. No necesitas repararte, necesitas reconocerte. Reconocer que debajo de todos los condicionamientos, debajo de todos los miedos, debajo de todos los esquemas repetitivos de búsqueda de aprobación y miedo al abandono, hay una conciencia que nunca ha sido rota, una presencia que nunca ha carecido de nada, un ser que ha sido libre desde el principio y que simplemente no lo sabía. El despertar no es convertirte en otro, es reconocer plenamente quién ya eres. Y quien ya eres es suficiente. Siempre lo ha sido. Siempre lo será. Camina con eso. Vive con eso. Y cuando lo olvides, como lo olvidarás porque olvidar es parte del camino, regresa a estas palabras. Regresa a la respiración. Regresa al momento presente.